Bendiciones, muy buenos días, el Señor les bendiga. Desde el Ministerio Cristo Viene, quien les saluda, el pastor José Luis Ardila. En esta mañana quería traer una palabra de parte de Dios para su vida, para edificación de su vida, para que usted pueda ver cómo es el Dios al cual le servimos, que es un Dios de segundas oportunidades, un Dios que constantemente nos está llamando al arrepentimiento. Y como título me gustaría ponerle a este mensaje el Dios de Jonás. Y me quiero basar en ese libro, en el libro del profeta Jonás, también conocido como el profeta fugitivo, el profeta que desobedeció el llamado de Dios, desobedeció las órdenes dadas por Dios. Dice la escritura en el libro de Jonás: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Noten una cosa, el Señor le dio a Jonás una asignación, le dio un llamado, le dio una orden de ir a un lugar específico a pregonar, porque la maldad que estaba agobiando a Nínive había subido a los oídos de Dios. Fue una llamada repentina y sorprendente. Así son muchas veces las llamadas de Dios. Miren, a la ciudad que él fue enviado, era una ciudad fundada por Nimrod. Muy poco después del tiempo de las confusiones de las lenguas en Babel. Una ciudad con unos 600,000 habitantes. Era una ciudad que estaba rodeada de maldad. Tanta maldad gritaba a los oídos de Dios. La sangre que corría en esa ciudad clamaba por venganza, pero la sangre de Jesús clama y sigue hablando por arrepentimiento. Y dice la escritura que esa maldad subió delante de él, y Jonás se levantó, no para hacer lo que Dios le mandó, sino para huir de la presencia de Dios. Y dice la escritura que se dirigió a Tarsis, descendió a Jope, halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Este hombre, Dios le entrega una asignación, le da una tarea, le dice: pregona contra esta ciudad porque se van a morir. Esa ciudad hay pasividad, en esa ciudad hay lascivia, en esa ciudad hay borrachera, en esa ciudad hay mentira, hay engaño, hay infidelidades. Clama, pregona la palabra para que se arrepientan. Pero él prefiere huir de lo que Dios le mandó a hacer. Fue desobediente. En lugar de ir a Nínive, Jonás toma otra dirección. Cuando se levanta, toma otro rumbo. Y quizás a usted le ha pasado. Dios ha tratado de llamarle de muchas maneras. Has escuchado la palabra. Has escuchado predicaciones los domingos. Estás escuchando este audio en este momento. Pero aún así, tú quieres alejarte de Dios. Quieres huir en la dirección contraria en la que Dios te está hablando. Es mucho más fácil renunciar para muchos que enfrentar una dura dificultad o una asignación. Cualquier necio, escúcheme lo siguiente, puede negarse a obedecer. Es fácil huir de la voluntad de Dios cuando el corazón no está en sintonía, simpatizando con Dios y con la obra. Es fácil negarse a escuchar la palabra de Dios cuando el corazón y la mente están ocupados en las cosas del mundo. Así estaba Jonás, deslizándose hacia la vergüenza y hacia la confusión. Dice la palabra que él descendió a Jope. Él descendió, porque cuando tú desobedeces un llamado de Dios, tú desciendes. Nunca vas hacia arriba, siempre vas en descendencia, en decadencia. Noten, lo dice la escritura. Y descendió a Jope. Descendió. ¿Estás descendiendo? Es mi pregunta en esta mañana. ¿Estás descendiendo? ¿Sientes que estás menguando en las cosas de Dios? Que en lugar de crecer y ir tu fe en aumento, estás en decadencia cada día. Eso le estaba pasando a Jonás. Él después baja a la nave, dice la escritura, porque él estaba tratando de apartarse del llamado de Dios, el llamado al arrepentimiento y a la fe. Estaba descendiendo
hacia la desolación espiritual. Miren, es pecado huir de la presencia de Dios, porque la presencia de Dios no tolera la rebeldía. Es por eso que algunos hombres claman por las rocas que mejor caigan sobre ellos, como lo dice el libro de Apocalipsis. Esto es muy interesante, Apocalipsis 6:16. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Es impresionante que esta gente, en esa condición de rebeldía, en lugar de arrepentirse, preferían esconderse y que las peñas se derribaran sobre ellos. No sé si tú estás huyendo del llamado, pero hay una cosa que sucede. No podrás esconderte por mucho tiempo de Dios. Jonás fue descubierto. El profeta desobediente salió corriendo de la presencia de Dios. Corrió con rapidez. Y siempre es fácil correr cuando desciendes. Piensas que estás adquiriendo velocidad, pero siempre nota hacia dónde vas en decadencia. Pero los mensajeros de Dios, escúcheme lo siguiente, son más veloces aún que los pies del fugitivo. Y Dios envía una tormenta para capturar a su siervo que estaba huyendo de la presencia de él, de la asignación que Dios le había dado. Y hace enfurecer el mar. Pero noten qué sucede cuando la persona está cautiva por el pecado, porque la desobediencia a Dios es pecado. ¿Qué sucedió en ese momento? Este hombre, dice la palabra, que se quedó dormido en el barco. En medio de la tormenta se durmió. Dice Proverbios 13:15: el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Era tanta y tanta la frialdad en el corazón de este hombre que se durmió. Este hombre se había apartado completamente de la presencia de Dios. Este hombre estaba asfixiado por el placer pecaminoso de no haber obedecido a Dios. Recuerda, la insensibilidad no es señal de seguridad. El que este hombre estuviese dormido completamente no era señal de que estuviera tranquilo. Había sobre él un manto de apatía en su corazón. Había sobre él algo que le había adormecido su mente por causa de la desobediencia. Miren, muchos cristianos que profesan muchas veces estar juzgando a Jonás se encuentran en la misma situación, disfrutando de la facilidad egoísta, porque eso es lo que hizo Jonás. En lugar de tratar de ayudar a aquellos hombres que le dejaron subir a la barca, él decidió dormir. Y un cristiano dormido no solo es indefenso, sino que es inútil. Cuando un cristiano se duerme, es una presa fácil del enemigo. Y aquí vino una opresión sobre el barco. Vino una tormenta grande. Y Jonás es llamado a levantarse. Sigue diciendo el pasaje: los marineros fueron a llamarle para que orara. Incluso los inconversos en los momentos de tormenta oran, pero el profeta dormía. El que tenía que estar clamando estaba durmiendo. ¿Dónde me quiero centrar en este pasaje? Quiero primero que todo hablar de la desobediencia de él. La desobediencia que nos lleva a la confusión. La desobediencia que nos lleva a la apatía. La desobediencia que nos lleva a dormir espiritualmente. La desobediencia que nos lleva a ser egoístas en la situación que los demás están viviendo. Y Jonás tiene la necesidad de confesar porque vio que todo se estaba saliendo de control. Todo estaba ya a punto de perecer, todo el barco, toda la tripulación. Y la intención de Jonás de huir se vio frustrada. ¿Y qué sucedió cuando es tirado por la borda? Cuando es tirado al mar, dice la Escritura que Dios envió un gran pez para que se lo comiera. Porque Dios tiene muchas maneras de obrar, escúchame. El mismo profeta fue apresado por una tormenta, tragado por un pez, pero vomitado a salvo en la costa. Y yo quiero que esta palabra sea de aliento para alguien. Alguien puede estar orando por sus hijos o por hijas desobedientes
y no han recibido carta alguna por mucho tiempo. Hace tiempo que no saben nada de ellos. Hace tiempo que perdieron la esperanza porque ven a sus hijos dormidos en las cosas de Dios, porque ven a sus hijos encerrados, apáticos y tragados por la tormenta y por un gran pez. Pero confía en el Dios de Jonás. Confía que aún con la vara de aflicción los puede rescatar de la desobediencia y del pecado. Esta palabra tiene que animar a tu corazón. Dios puede hacerlo volver y ponerlo en el lugar donde lo llamó. Miren, fue tremendo lo que le sucedió a Jonás. Fue muy tremendo. Pero yo quiero ir al pasaje, al capítulo 3. Dice la palabra, ya para terminar. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Dios le dio una nueva oportunidad a Jonás. Pero yo quiero que ustedes vean una cosa. Él le dio una nueva oportunidad a Jonás, porque Jonás, cuando estaba en el vientre de la ballena, oró a Dios. Dice el capítulo 2, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Es el tiempo de que si estás en el vientre de la ballena, si estás en medio de una tormenta, implores, no te duermas, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Él le dice: tú me echaste a lo profundo de los mares y me rodeó la corriente, todas las ondas y las olas pasaron sobre mí. Angustia estaba viniendo a la vida de Jonás. Desesperación estaba viniendo sobre él. Él decía: soy desechado delante de tus ojos, pero aún así sé que veré tu templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Me rodeó el mismo abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. Incluso vi como la tierra echaba cerrojos para siempre sobre mi vida. Vi la sepultura sobre mí. Mi alma desfallecía y me acordé de Dios. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Tu misericordia no me abandonó, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios y pagaré lo que prometí, porque la salvación es de Dios. Y entonces, después de que este hombre Jonás oró, Dios envió a la ballena a vomitarlo en tierra. Es el tiempo que sigas orando y clamando, para que veas cómo tus hijos, cómo esa situación, esa adversidad, esa tormenta en la cual has sido tragado, que estás en medio del ojo del huracán, pero por medio del clamor serás vomitado en tierra, como le sucedió a Jonás. Y cumplirás el propósito para el cual Dios te llamó. Y por medio del propósito que Dios y la asignación que Dios puso a tu vida, vendrá la salvación para muchos. Porque dice la Escritura en ese pasaje, en el capítulo 3, que Jonás descendió a Nínive, a una ciudad grande, a 3 días de camino, y entró por la ciudad predicando y diciendo que se arrepintieran, que proclamaran ayuno, se vistió de cilicio. Cada uno de los habitantes del pueblo rasgaron sus vestiduras, proclamaron ayuno y se arrepintieron. Y dice la Escritura que Dios vio lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Es el tiempo que dejes de pensar solamente en ti. Estás dormido espiritualmente. La ballena te ha tragado por los problemas. Estás en el barco de la tormenta. Piensa en aquello que Dios te mandó a hacer, por lo cual vas a traer libertad a muchas almas. Recuerda que ser desobediente es pecado a los ojos de Dios. Confiesa a Cristo como tu Señor. Reconcíliate con Él. No camines por tus propias sendas y tus propias direcciones. Sé obediente a lo que Dios te mandó a hacer. Jonás obedeció y Dios le dio una nueva oportunidad. Dios lo hizo cumplir el propósito para el cual había sido llamado. En el nombre de Jesús. Yo quiero orar en esta mañana por tu vida. Tú que estás huyendo del propósito.
tú que estás abandonando y tirando la toalla, tú que te has sentido como Jonás, en un momento de tormenta, de angustia y de desesperación. En el nombre de Jesús de Nazaret yo te exhorto en esta mañana para que retomes el clamor, la oración, la súplica, para que puedas salir de ese mar de tormento, para que puedas salir del fondo del vientre de la ballena. Todo aquello que parece que está acabando con tu vida tiene que terminar en el nombre de Jesús de Nazaret. Proclama ayuno, proclama la palabra, ve y habla aquello que Dios te mandó a hablar. No huyas del llamamiento, no huyas de la asignación, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios le bendiga. Bendiciones, muy buenos días. El Señor les bendiga. Desde el Ministerio Cristo Viene, quien les saluda, el pastor.